Vamos a com- Entendido. Buenas noches. Vamos a comenzar con una oración. Por favor, acompáñenme, ¿sí? Señor Dios, y gracias por este día que nos has dado. Queremos pedirte por este tiempo que tu palabra, que las escrituras que revisemos nos ayuden también a conocerte más y a comprender cuánto habla de ti tu palabra. Ayúdanos en este tiempo a estar enfocados en la enseñanza, a poder recordar lo principal, que eres tú, tu amor, todo lo que tú nos has dado y cómo tú te nos has revelado, Dios. Ayúdanos con la tecnología, con las conexiones, con los hermanos que se están conectando, que podamos estar todos, Padre. Ayúdanos a tener la mente clara, Padre. Y te pedimos por este tiempo que realmente, por más que podamos hablar, podamos revisar, tú eres tan maravilloso que aún podemos encontrar muchas cosas. Y por eso te pedimos por este tiempo, Dios, que lo poco que podamos hoy aprender, pues, nos ayude también a seguir creciendo en nuestra relación contigo, que produzca en nuestras vidas una vida de impacto, una vida que muestre ese conocimiento que tenemos de ti y que nos lleve a buscar más de ti, que nos lleve a seguir profundizando en tu palabra, en tu conocimiento y en nuestras vidas que se refleje todo eso, que nos convenzamos cada vez más de que eres lo único para nosotros, de que eres quien puede guiarnos realmente hacia el éxito de nuestra vida. Ayúdanos a aceptar tu palabra, aunque esté en contra de lo que pensamos, ayúdanos a aceptarla, que nuestra fe crezca de oír tu mensaje, que tu palabra sea nuestra guía y nuestra luz, y ayúdanos en todo lo que cada día puede surgir en nuestras vidas. Te agradecemos por este día, por todo lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido, porque tú estuviste ahí con nosotros en este día. Te agradecemos mucho en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Buenas noches, hermanos. Finalmente hemos llegado a la última clase. Pero como les decía, este es un tema bastante largo. Es decir, no se acaba de aprender. Es un tema que se agote. Los libros que les hemos recomendado, la Biblia, van a seguir viniendo más y más libros y es valioso, sí, es valioso que nos demos el tiempo de poder seguir revisando, porque eso nos ayuda a una comprensión más completa acerca de nuestro Dios. Y es importante que dediquemos ese tiempo. Hoy vamos a tener nuestra última sesión, entonces ya más adelante hablaremos un poco más de las tareas, pero espero que podamos estar al día en las tareas y que esta semana la usemos para las tareas de esta semana, ¿no es cierto? Que sería lo ideal. Entonces, solamente agradecerles por este tiempo que hemos podido pasar, que he podido compartirles tal vez lo poco que yo también he podido aprender. Les agradezco muchísimo por su atención, por su audiencia, por compartir estos tiempos. Vamos a entrar de lleno a la clase. Les voy a compartir pantalla como siempre. Estamos en la revelación y comprensión de Dios, ¿sí? Bueno, ¿cuál va a ser la última tarea? No es difícil, es escribir un ensayo de 500 palabras, ¿sí? Como mínimo. ¿Qué va a hacer? Es una redacción personal. Va a ir ahí nuestra opinión del curso, nuestra opinión de los libros, de las lecturas que hemos visto, que hemos revisado. Es nuestra opinión, ¿sí? Adicional, una reflexión de cómo vamos a poner en práctica aquello que hemos aprendido en nuestra vida cristiana, cómo se va a reflejar lo que hemos aprendido. Esa va a ser la tarea para esta última semana. Por favor, tomen nota. No, como digo, no es difícil. Son 500 palabras, ahí el Word nos cuenta. Entonces, la idea es poder hacer esta tarea y subirla en las plataformas. Hemos abordado estos temas, sí, en estas clases hablamos de la teología propia, la revelación y comprensión de Dios. Comenzamos hablando del conocimiento de Dios, la existencia de Dios, los nombres de Dios,
los atributos que Dios tiene, hablamos de la Trinidad. Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios. Y como digo, esta no es una lista exhaustiva de temas acerca de Dios. El conocimiento de Dios es muy amplio, pero estas son bases muy, muy valiosas, ¿sí? Hoy vamos a hablar de la palabra de Dios y hay una ciencia, digamos, una rama de la teología que es la bibliología que se encarga de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ahí en esta rama, en la bibliología, es donde se va a aprender del canon, de la crítica textual, de las lenguas en que se escribieron, de cómo se fue formando la Biblia, de algunos detalles más acerca de la palabra de Dios. Entonces, de eso no es de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a seguir hablando del conocimiento de Dios y ahora en este módulo vamos a hablar del conocimiento de Dios a través de su palabra, ¿sí? Más adelante, Dios quiera, podamos tener un tiempo para hablar de lo que es la bibliología, pero hoy es ver cómo la palabra de Dios lo refleja. En Juan 17:3 leíamos esta escritura al comenzar este curso, y esta es la vida eterna, Juan 17:3, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces partimos de ahí, ¿no? De cuán importante es el conocimiento de Dios. Dice que la vida eterna es que te conozcan a ti. La vida eterna es conocer a Dios. Y por eso es muy importante conocer a Dios para nosotros, en nuestra vida cristiana, y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Y de eso hemos estado hablando, ¿no? Cuando hablamos de los atributos de Dios, es porque queremos conocer esos atributos de Dios con el cual podemos adorarlo, a quien podemos clamar, a quien podemos buscar, a quien podemos alabar y a quien nos humillamos también. Atributos enormes, gigantescos, que no los conoceríamos si no existiera Dios. Pero también nos dio la oportunidad de conocer de Dios, de su autoridad, de su palabra, de su creación, de sus nombres, cómo cada uno de sus nombres refleja a Dios, refleja nuestra relación con Él. Porque no es que Dios es diferente de acuerdo a nuestras circunstancias, pero nosotros acudimos a Él de acuerdo a nuestras circunstancias, ¿no es cierto? Y ahí es cuando para el pueblo a veces necesitaba un Dios guerrero, a veces necesitaba un Dios que escuchara sus súplicas. A veces necesitaba un Dios creador, un Dios que está muy alto, muy arriba de todo, ¿no? A veces necesitaban un Dios más cercano, ¿no? Como un Dios Padre. Entonces, este conocimiento de Dios nos ayuda porque esa es la vida eterna, conocer a Dios. Por eso hemos tenido esta clase. Esa es la importancia de todo lo que hemos venido hablando, de conocer a Dios. Ahora, tenemos una pregunta, ¿no? ¿Cómo conocemos a Dios? Y todo lo que hemos visto nos debe conducir a una respuesta, ¿no? O sea, ¿cómo conocemos a Dios a la final? Nos llama la Escritura a conocer a Dios. Y, y realmente vamos a ver que Dios se ha revelado. No fuimos nosotros con nuestras características, nuestras cualidades, con nuestras fortalezas que llegamos a conocer a Dios, sino que sucedió al revés. Dios se ha revelado. Ha habido una revelación de parte de Dios. ¿Y cómo Dios se ha revelado? Bueno, conocemos ya algo de esto, pero podemos verlo así, en síntesis. Primero se reveló, después de la creación en Génesis 1:28, Dios habla directamente con Adán y Eva. Voy a leerle Génesis 1:28. Okay. Génesis 1:28. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella.
reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Muchas gracias, Michelle. Bueno, Muchas gracias. Entonces, dice que los bendijo con estas palabras. Entonces, ahí ya hay una interacción de Dios con Adán y Eva. Acaba la creación y ya hay una interacción. Entonces, Dios comienza a revelarse. No solo con Adán y Eva, ustedes saben, lo hizo con los patriarcas antediluvianos, antes del diluvio. Con cada uno de los patriarcas lo fue haciendo. Pero luego de eso lo hizo a través de los profetas, los líderes, ¿se acuerdan de Abraham, de Moisés? Cada uno de ellos recibió una revelación de parte de Dios. Dios se siguió revelando y en cada uno de ellos había un mensaje claro, un llamado al pueblo, instrucciones al pueblo, promesas. Entonces Dios se seguía revelando, pero finalmente lo hace a través de su Hijo. Entonces, alguien que nos ayude con Hebreos 1, del 1 al 2, por favor. Amén. Dice Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Sí. Finalmente, Dios se revela a través de su Hijo. Dice que en épocas anteriores habló a los profetas, habló a todos estos personajes que vemos en el Antiguo Testamento, pero finalmente lo hace a través de su Hijo. Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Pues porque Dios se reveló. Él es quien se da a conocer. Hay una autorrevelación de Dios. ¿Y cómo se revela Dios? A través de personas, finalmente por medio de su Hijo. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. En otras palabras, nadie vio a Dios. Jesús es quien lo da a conocer. Entonces, la revelación de Dios termina en Jesús. Acaba en el Cristo. Él es quien nos da a conocer. Nadie ha visto jamás a Dios. Dios no es visto. Dios ha sido oído. Y es importante oír a un Dios cuando habla. Dios eligió una forma de revelarse a nosotros. Lo hizo por medio de la palabra. Un instrumento de comunicación que comenzó a existir en la historia de la humanidad. La palabra, a través de los escritos. Dios decidió revelarse así, por medio del lenguaje humano, por medio de una lengua que entendían cada uno de los escritores bíblicos. No es una lengua que tengamos que descifrar. Incluso así la Biblia hoy día estuviera solamente en hebreo y solamente en griego, tenemos herramientas para entenderla. Sería un poco más difícil, ¿no? Que leer una Biblia en español. Pero no es que no existen las herramientas para leerla, no es un lenguaje perdido. Dios eligió una forma de revelarse al hombre que es accesible al hombre. No nos la puso difícil. Se reveló por medio de su palabra. Tal vez en un principio, cuando comenzó a comunicarse con el hombre, aún no absorbía que todo eso iba un día a plasmarse. Pero hoy nosotros lo tenemos. Sabemos que Jesús es la palabra encarnada. Por eso dice que finalmente en estos últimos días Dios se ha revelado por medio de su Hijo. Y de su Hijo lo tenemos ahí, en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, en la teología propia, en el conocimiento de Dios, hay un papel fundamental para conocer lo que es la Biblia. Sin la Biblia, es difícil conocer a Dios. Por medio de la creación podemos conocer algunos de sus atributos, pero es a través de su palabra donde se da una revelación completa de Dios, donde podemos saber cómo restablecemos esa relación que rompimos con Dios.
Y Dios eligió esta, la escritura. Algo que nosotros tal vez no hubiéramos pensado que podía llegar hasta estos días. Pero ahí está. Muchas de las Biblias de hoy son accesibles a través de un celular, con medios tecnológicos muy avanzados, y no solo eso, tú como te decía, tú tienes la oportunidad de encontrar Biblias en hebreo, en griego, y traducirlas en línea. Ya no es tan difícil. ¿Y cómo pasó esto? Como decía, hay un tema en la teología que es la bibliología, donde se estudia más profundamente, pero podemos ver en su palabra que cada uno de los autores inspirados por Dios, que cada uno de los autores que fue inspirado para escribir, pues dejó claro de que eso era palabra de Dios. Y hay una frase que se repite mucho, y dijo el Señor. Esto lo repiten muchos profetas. Vamos a ver unos de ellos, ¿sí? Vamos a ver Isaías 66:1, por favor, ¿quién nos va ayudando? Y si alguien más desea ayudarnos en las escrituras, puede ir buscando las siguientes. Pero vamos con Isaías 66:1. ¿Quién puede leerle, por favor? Esto dice el Señor: el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Podría acaso construirme un templo tan bueno como ese? ¿Podrían construirme un lugar de descanso así? Sí es, entonces en Isaías 66 dice, esto dice el Señor. Dios se reveló por medio de su palabra y los autores cristianos dejaban claro eso. Decían, esto dice el Señor, dice Isaías. No, no era la palabra de Isaías, es la palabra de Dios. Jeremías 1:2. Amén. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Dice lo mismo, ¿no? Palabra de Jehová, palabra de Yahvé. El, el, el profeta entiende de que no es él, solo está diciendo lo que Dios le envió. Está cumpliendo una función de comunicar un mensaje. Ezequiel 1:1. Lo tengo. Dice, en el día 5 del mes cuarto del año 30, mientras me encontraba entre los deportados a orillas del río Quebar, los cielos se abrieron y recibí visiones de Dios. Así es. Lo que Ezequiel escribe fueron visiones. Fue lo que Dios le dejó ver. De cosas que tal vez incluso para él no era fácil entender, pero estuvo dispuesto a comunicarlas y a dejar claro, ¿no? Miren, esto fue lo que Dios me mostró. Oseas 1:1. Dice así, palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beerí, en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Sí es. Palabra de Yahvé, nuevamente. Entonces, cada uno de los profetas, si nos damos cuenta, identifica de dónde viene su mensaje. Vamos con Joel 1:1. Amén. Dice, esta es la palabra del Señor, que vino a Joel, hijo de Petuel. ¿Ah? La palabra del Señor. Y finalmente Amós 1:3. Hemos oído un mensaje del Señor. Ah, no, perdón. 1:3, ¿no? Amós 1:3. Esto es lo que dice el Señor. Los habitantes de Damasco han pecado una y otra vez, y no permitiré que queden sin castigo. Azotaron a mi gente en Galaad, como se separa el grano con trillos de hierro. Sí. Y ahí tenemos otras escrituras en las cuales los profetas dicen, es la palabra de Dios. Es un mensaje de parte de Dios que se está comunicando al pueblo. Y cada uno de ellos pudo reconocer eso y pudo exponerlo en forma escrita. Es decir,
para los escritores antiguos era muy importante el recalcar que eso era la palabra de Dios. Había una autoridad en lo que iban a decir, había autoridad en lo que se iba a escribir. Y así lo reconoció el pueblo judío. Sabían que esa era la palabra de Dios, algo que debía ser escuchado. En el Salmo 25 del 4 al 5 dice: Señor, muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti espero todo el día. Es unas palabras del salmista, ¿no? ¿Y qué es lo que le pide? Muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas. Mucho. Y la gran mayoría de lo que hoy nosotros conocemos de Dios es a través de su palabra. Tal vez algunos de nosotros tengan un pasado de otra religión. Podría ser que nuestros padres eran católicos o alguna otra religión. Pero lo que ellos nos enseñaron también viene de la palabra de Dios. Sabemos que puede haber existido algún error de interpretación, pero lo que quisieron transmitirnos, que Dios existe, que Jesús vino, murió por nuestros pecados, es porque está en la palabra de Dios. Y si nos damos cuenta, ha habido muchas dificultades en el mundo. Ha habido guerras, ha habido cosas muy complicadas con las enfermedades, ha habido grandes epidemias, mucho más grandes que las que tuvimos nosotros, ¿no? Hace 2 años, desde el 2020, más o menos. Pero la palabra de Dios ha subsistido. Todo lo que ha pasado podía ser que desaparezca, pero esta no ha desaparecido, está ahí. Seguimos teniendo acceso a ese conocimiento de Dios. Y podemos seguirle diciendo: muéstrame tus caminos, enséñame tus sendas, guíame en tu verdad. Y lo que vemos es que en estos días finales, nuestra revelación viene de su palabra. Dios se comunica verbalmente por medio de su palabra. Usa un lenguaje conocido por nosotros. Es la forma en la cual se comunica con nosotros, sus criaturas. Somos el pueblo de la persona del libro. Somos el pueblo de Cristo. La base de nuestro cristianismo está en esa revelación. Y nosotros aprendemos eso, ¿no? Y nos enseñan que nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Por eso buscamos tener una relación diaria con la palabra de Dios, para escuchar qué es lo que Dios espera de nosotros. No existe un cristianismo en el cual no forma un papel fundamental la Biblia. Y así como no existe un cristianismo en el cual la Biblia no tenga un papel fundamental, no se puede conocer a Dios si la Biblia no forma un papel fundamental. Un cristiano no puede decir que conoce a Dios si no conoce su palabra. Entonces, la Biblia forma una piedra angular en nuestro conocimiento de Dios. En Mateo 4 dice: pero Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De ahí viene la segunda tentación, y dice: Jesús le contestó, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. De ahí viene una tercera tentación, y en el versículo 10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Es la palabra de Dios en práctica. Cómo Jesús resiste a las tentaciones es a través de la palabra de Dios. Cita escrituras que ya estaban en la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es el texto que Dios nos da para conocerlo, para saber lo que le agrada, para saber sus mandatos, también para saber sus promesas, para comprender lo que Él ha hecho en la historia de la humanidad. Desde cero, desde la creación. Y Jesús nos mostró que Él, a pesar de ser Dios Hijo, Él, a pesar de ser glorioso, Él, a pesar de conocer desde el inicio todo, la puso en práctica en su vida. No se puso sobre ella, sino que la cumplió. Vino a cumplir la palabra de Dios.
Imagínate, alguien que ya conoce a Dios, alguien que estaba en unión con Dios desde el inicio de la creación, no, no vino con algo nuevo o algo diferente o algo que no estaba escrito, sino que hizo de la palabra de Dios también su herramienta más poderosa para predicar. Solo el impacto que Jesús causó en la vida de las personas. Llevar, ¿no? A decir, si Él tuvo una relación tan cercana con Dios, ¿por qué no buscarla también nosotros, no? O sea, ese impacto debería como llamarnos. Algo tenía Jesús con la Biblia. Algo había en que lo llevaba a cumplir la palabra de Dios. Henry Bullinger, un teólogo, decía esto: Dios por sí mismo dice la verdad naturalmente. Él es justo, bueno, puro, inmortal, eterno. Por lo tanto, también la palabra de Dios que sale de la boca de Dios cumple con esto, ¿no? Es verdadera, justa, sin engaño ni culpa, sin error ni afecto malo, santa, pura, buena, inmortal y eterna. Porque en el Evangelio dice el Señor, tu palabra es verdad. Esa debe ser nuestra convicción. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto, Dios es todopoderoso. Su palabra también, porque es la palabra que emana de Dios. La Biblia es la inspiración de Dios. Entonces, esa es la importancia de la palabra de Dios para conocer a Dios. Tenemos que conocerlo a Dios a través de su palabra. Aquí hay digamos, hay a veces un engaño, ¿no? En nosotros mismos cuando escuchamos su palabra, pero comenzamos a decir cosas, ¿sí? Que pueden sonar muy bonitas, pero que no son parte de la palabra de Dios. Me explico, ¿no? Por ejemplo, podemos escuchar, ayúdate que yo te ayudaré, y mencionarlo como que está en la Biblia, ¿sí? Y así hay algunas otras cosas que podemos creer que está en la Biblia. Y la verdad es que eso muestra que sí necesitamos aferrarnos tanto a la palabra de Dios, incluso para identificar eso, para identificar cuál de mis doctrinas cristianas no es bíblica, qué de lo que yo creo no tiene una validez bíblica. Recién hablábamos acá en la iglesia acerca de la fe, y la Biblia dice que la fe viene de oír el mensaje, y todos comprendemos eso, pero a veces nos hemos olvidado, y a veces, queremos hablar de la fe sin un sustento bíblico. ¿Sí? Y que, por ejemplo, doy un ejemplo, ¿no? Digamos, yo voy a la universidad y digo, ya, por fe yo voy a graduarme, voy a pasar el año. Pero no, lo que tengo que hacer es estudiar. Lo que tengo que hacer es esforzarme en ser un buen estudiante, que le agrada a Dios, pero no echarle la culpa a la fe, porque ¿y qué pasa si me jalo? Si pierdo un año. No, no es cierto. Y la Biblia, ¿qué es lo que me llama? A obedecer a Dios, a ser excelente. La Biblia mismo dice, ¿no? Que nuestra fe viene de ahí, de su palabra, no de lo que yo pienso. Entonces, por eso necesitamos conocer tanto a Dios, y entre más conozcamos a Dios, más vamos a conocer la Biblia. O al revés, ¿no? Entre más conozcamos la Biblia, más vamos a conocer a Dios. Si se dan cuenta, todas las clases que hemos tenido, las lecturas que hay en los textos que les sugerimos, tienen muchas escrituras por atrás. Tienen muchas escrituras que nos van hablando de esos temas de Dios. En Tito 1, del 1 al 3 dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios
y al pleno conocimiento de la verdad que es según la piedad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada, conforme al mandamiento de Dios nuestro Salvador. Bueno, ¿qué vemos aquí? Pablo, un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo, él no tenía dudas en que la palabra que él estaba predicando, dice que le fue confiada, era la palabra de Dios. Él dice en esta escritura, ¿no? Y a su debido tiempo manifestó su palabra. ¿Quién? Dios, está hablando de Dios. Dice que manifestó su palabra por medio de qué? Por medio de la predicación que le fue confiada. ¿A quién? A él, a Pablo. Y él no tenía dudas. Él sabía que lo que él estaba enseñando, que lo que él predicaba, venía de Dios. Y claro, la mayoría de cartas del Nuevo Testamento son de Pablo. Y podemos en ellas encontrar mucha doctrina cristiana. ¿Cómo vivir el cristianismo? Pues, ¿quién nos puede enseñar cómo vivir el cristianismo? Cristo mismo. ¿Por medio de qué? Por medio de su palabra. Se la comunicó a sus apóstoles, pero también se la comunicó a un apóstol que surgió en destiempo, digamos. Pablo, un hombre que perseguía a los cristianos, que obtuvo autorización para sacarlos incluso de donde se reunían y llevarlos cautivos. A este hombre tan especial, Dios lo escogió y le dio el poder de llevar su palabra a los gentiles. Se extendió el evangelio. Entonces, Dios ha estado actuando para que su palabra se siga proclamando. El tiempo en el cual vino Cristo era un tiempo especial. ¿Por qué? Había un idioma en común, conocido que era el griego koiné. ¿Sí? A pesar de que en Jerusalén se hablaba el arameo, se tenía el hebreo para lo sacerdotal, para la sinagoga. El griego era el lenguaje común, era el lenguaje del comercio, era el lenguaje que movía todo el imperio, como ahora el inglés. ¿Sí? Entonces, pero no solo eso, había caminos. Cuando vino Jesús, el imperio estaba en la condición necesaria para poder viajar. Había caminos en esa época que unían al imperio y había la paz romana. No quiere decir que no pasaba nada en los caminos, pero había buena vigilancia, digamos. Entonces, Jesús vino en un momento en el cual su mensaje se pudo extender a todas las naciones. ¿Quién preparó todo eso? Dios. Dios supo en el momento indicado en que Jesús viniera y pudiera proclamar su mensaje. Pudiera escoger a 12 hombres y cada uno de estos hombres luego pudiera proclamar. Y lo que hoy tenemos son sus palabras. Es la palabra de Dios a través de estos hombres, a través de estos primeros cristianos, y que se transformó en nuestro Nuevo Testamento. Entonces, ellos no tenían dudas. Pablo no tenía dudas de que lo que él manifestaba era la palabra de Dios. La inspiración es la forma en que Dios nos dio su palabra escrita por medio de autores humanos. Usó a hombres tan diversos, de épocas tan diferentes, en diversas lenguas, con diferentes culturas y incluso diferentes profesiones. No todos eran sacerdotes, pero Dios los usó para que su palabra quedara en forma escrita, para que hoy nosotros podamos acceder a ella. En 1 Corintios 14:37 dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. Pablo entendía
que lo que él comunicaba era palabra de Dios y desafiaba, ¿no? Decía, si alguien piensa, ¿no es cierto?, que es profeta o es espiritual, que reconozca que lo que estoy escribiendo es el mandamiento del Señor. Eso es increíble. Eso muestra mucha confianza. Y si leemos más en las cartas de Pablo, encontramos que era un hombre bastante humilde con Dios. Él reconocía que era débil, pero gracias a Dios podía ser fuerte. Él pasó tal vez penurias que ninguno de nosotros ha pasado. Pasó dificultades y en cada una de ellas pudo seguir proclamando el Evangelio. Pero él es porque no perdió este norte. Él sabía que lo que estaba hablando venía de Dios y necesitaba ser comunicado a las personas. Entonces, esta es la parte maravillosa de la palabra de Dios, de la Biblia que hoy tenemos, a pesar de que es una traducción. Y como toda traducción puede tener sus falencias o puede quedarse corta en cuanto al idioma, ¿sí? Tal vez haya palabras de los originales que es difícil darle una traducción que refleje el mismo sentimiento o pensamiento en estos tiempos. A pesar de eso, es como tenemos una gran joya en nuestras manos que no debemos despreciar. Es la mejor herramienta que podemos tener para conocer a Dios. Es ese conocimiento de Dios el que nos va a permitir estar en una comunión más íntima con Dios. Vamos a una más. En 1 Tesalonicenses 2:13 dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Le quedan gracias de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, o sea, Pablo, sí, entre otros también estaba Silas, estaba Timoteo, que recibieron los de Tesalónica, la oyeron de ellos, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Pablo declara que la palabra que está dando no son como palabras de hombres, sino que tienen autoridad divina. No vienen del apóstol, sino de Dios. Y esa debe ser también nuestra seguridad. Muy aparte de todo lo que nos separa de ese tiempo, que es la cultura, la lengua, muchas políticas, incluso la misma religión, cosas que nos separan de aquellos tiempos de cuando fue escrita la Biblia. Muy aparte de todo ello, sigue siendo la palabra de Dios. Sigue teniendo autoridad divina. Es la expresión de Dios. Es la única que nos puede llevar a Dios. Entonces, cualquier otra doctrina que nosotros escuchemos, que no tiene una rectificación o que no tiene una validez en la Biblia, en la palabra de Dios, puede sonar muy bonito, pero quizá no es la verdad. Quizás solo son imaginaciones y debemos tener cuidado de eso porque son de las ideas que se van metiendo así calladamente, sin que nosotros nos fijemos, a veces en nuestras mismas comunidades. Ideas que vienen del mundo y que no nos damos cuenta. Y comenzamos como a relegar un poco la palabra de Dios y a ser más permisivos y a ser demasiado humanistas en el sentido de que debemos comprender el pensamiento humano, debemos comprender que son otras épocas, debemos comprender que ya no estamos en esos tiempos. Pero en la palabra de Dios hay principios verdaderos que son eternos. Y si comenzamos a ceder a la presión social, a la presión cultural, va a llegar un momento en que la palabra de Dios ya no va a ser una autoridad en nuestra vida. Y por eso necesitamos estudiarla tanto, y más si dirigimos personas, debemos estudiar tanto la palabra de Dios para asegurarnos de enseñar lo que es correcto, para asegurarnos de guiar a nuestros hermanos por el camino que a Dios le agrada, que no es el camino más cómodo, porque a veces es más sencillo guiarnos por el camino más cómodo, pero no es el camino más cómodo, pero sí es el que Dios le agrada. Un camino en que debemos cargar con nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos y seguir.
Entonces, la teología propia habla de Dios, del conocimiento de Dios. Y un papel fundamental tiene la palabra de Dios. No hay otro libro, no hay otro escrito, no hay otro evento que nos muestre más claramente quién es Dios y qué es lo que espera de nosotros. En 2 Corintios 13:3 dice, puesto que ustedes buscan una prueba del Cristo que habla en mí, el cual no es débil para con ustedes, sino poderoso en ustedes. Cristo hablaba por medio de Pablo, y Pablo era consciente de eso, de que Cristo lo estaba utilizando para llevar su mensaje. La autoridad de la Biblia, todas las palabras de la Biblia, son palabra de Dios. Tienen la autoridad de Dios. Por supuesto, estamos hablando del lenguaje original, ¿no es cierto? Nosotros tenemos una traducción, pero esa traducción es muy fiel. Pero sin embargo, Dios nos ha dado también la inteligencia, ¿no es cierto? Y muchas herramientas hoy para que si querramos, consigamos una Biblia en hebreo para el Antiguo Testamento, en griego para el Nuevo Testamento, y nos aventuremos a leer esa Biblia. Va a ser más difícil, ¿no? Más despacio, pero también va a ser increíble, ¿no? Pero bueno, algo que no debemos perder de vista es que si escuchamos la Biblia, estamos escuchando a Dios. Finalmente es eso, ¿no? La autoridad que tenga la Biblia en nuestra vida es la autoridad que tiene Dios en nuestra vida. No, no hay otra. No hay otra. Nosotros somos guiados por Dios. Su palabra para nosotros debe ser ese edicto, esa ley. ¿Cómo sería esta autoridad de Dios? Dios tiene autoridad en todo. Génesis 1 y 2 nos narra la creación. Dice, Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Pero no solo la creó, también dice que es el propietario de la tierra. Y no solamente es el propietario de la tierra, sino que va a llegar un día en que la va a destruir. Va a destruir todo lo que existe. Y va a haber un nuevo cielo, una nueva tierra. Ahí se muestra la autoridad de Dios. ¿Quién más nos conoce? Somos su creación. ¿Quién más nos conoce? ¿Quién más nos puede conocer? Entonces, la pregunta es, ¿cómo no invertir tiempo en conocer más de Dios? ¿Cómo no invertir un poquito más de tiempo en su palabra? ¿Cómo no darnos la oportunidad de aprender más cosas? ¿Cómo no querer ir a esos libros que tal vez lo hemos leído una vez o tal vez ninguna vez de la Biblia? O sea, ¿cómo no hacerlo? Si podemos comprender todo esto, ¿cómo no darnos la oportunidad? Aprovechemos, es nuestra oportunidad. Hoy que Dios nos permite. Y es tan maravilloso que incluso ahora hay audiobiblia, ¿no es cierto? No es lo más recomendable para estudiar, pero también nos ayuda. Nos puede ayudar a escuchar también, ¿no? Leer y escuchar. Hay muy buenos, ¿no? Que podemos escuchar y que nos van a permitir abarcar, ¿no? Mientras podemos meditar en lo que estamos escuchando. Entonces, ¿qué nos impide? ¿Qué nos limita a conocer a Dios? De todo lo que hemos hablado en todos estos módulos, hay algo, o sea, que no nos permita seguir conociendo más de Dios. Y no hay, excepto, por supuesto, nosotros mismos, ¿no? Excepto yo. O sea, si realmente hay algo que evite que yo quiera conocer de Dios o que conozca más de Dios, soy yo. Soy yo que no me doy la oportunidad. Soy yo que de gana me estoy llenando con otras cosas, teniendo la oportunidad de llenarme más de Dios. O sea, el conocimiento de Dios es muy grande, es muy amplio. Como hemos hablado, no nos bastaría la vida. Vamos a seguir aprendiendo de Dios. Pero aprovechemos cada momento que tengamos para seguir conociendo más de Dios. Y por supuesto, como hablábamos, ¿no? Al principio,
Mucho de este conocimiento de Dios va a ser cómo nosotros practicamos su palabra en nuestra vida. Finalmente, ¿no es cierto? Las escrituras son inerrantes. Cada palabra de los manuscritos originales es inspirada por Dios. Esa es la palabra de Dios. El Salmo 12:6. Las palabras del Señor son palabras puras, plata probada en un crisol en la tierra, 7 veces refinada. O sea, las palabras del Señor es algo muy puro. Es algo que no tiene igual en la tierra. Nada puede ser tan puro como la palabra de Dios. Entonces, eso quería compartirles de la palabra de Dios. Espero que nos haya animado a poder ir a la Biblia y poder tener más tiempo con ella, ¿no? Poder revisarla más en nuestro día a día. Les repito, la tarea es escribir un ensayo de 500 palabras mínimo. ¿Qué va a tener este ensayo? Es una redacción personal, que va a ser nuestra opinión de todo el curso, de los libros que hemos leído, de las clases que hemos escuchado, y adicional una reflexión de la forma en la cual podemos poner en práctica lo que hemos aprendido. Porque, o sea, ¿qué vamos a hacer con lo que aprendemos? ¿Qué vamos a hacer con aquello que estamos mirando, no? Entonces, eso, muchas gracias. ¿Ya? Voy a dejar de compartir. Entonces, es lo que quería compartir.